Hola, queridos amigos y amigas, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa En Sociedad TV, agradeciéndoles el favor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, tocaremos temas de gran importancia relacionados con la salud y en esta ocasión daremos a conocer todo lo que tiene que ver con las alergias, algo que se ha incrementado en estos tiempos de pandemia y pospandemia. Y para ello tenemos el gran honor de compartir con una reconocida experta en estos temas y nos referimos a la doctora Patricia Latour, alergóloga, directora del Centro Avanzado de Alergia y Asma, doctora Patricia Latour, y vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Alergia y Asma. Así que no se nos muevan del televisor porque después de esta pausa comercial estaremos recibiendo a nuestra invitada en el día de hoy. Bien, queridos amigos, como les anunciamos en nuestra introducción, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Patricia Latour, reconocida alergóloga y actual presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Alergia y Asma. Pero antes queremos, como siempre, darles a conocer un brevísimo perfil de nuestra invitada con los datos más relevantes de su trayectoria. Adelante, señor director. La doctora Patricia Latour es graduada de Medicina en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Más tarde obtiene la titulación en Dirección General en Salud en Barnard Management School y las especialidades de Alergología, Inmunología y Medicina Interna. Fue reconocida por la UNFU como egresada distinguida de dicha universidad, un premio otorgado a egresados de la universidad que se han destacado por los logros profesionales alcanzados en sus ramas de especialización en la República Dominicana e internacionalmente. Actualmente dirige y ofrece sus consultas en el Centro Avanzado de Alergias y Asma de Santo Domingo, doctora Patricia Latour. En sus 25 años de ejercicio médico ha sido presidenta de la Sociedad Dominicana de Alergia, Asma e Inmunología y cuenta con las membresías de la Sociedad Europea Respiratoria, del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología y la Asociación Latinoamericana de Tórax. Además, es miembro honorífico de la Sociedad Costarricense de Alergia e Inmunología y miembro ordinario extranjero de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. Actualmente funge como presidenta electa de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología para el periodo 2021-2023, siendo la primera vez que este importante cargo es dirigido por un alergólogo del Caribe y Centroamérica y la segunda mujer en recibirlo en la historia de esta importante sociedad médica latinoamericana. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Patricia Latour. Te agradecemos muchísimo, sabemos cómo es el mundo y la vida y el tiempo de los médicos, sobre todo así, que casi siempre los llaman como emergencias. Pero obviamente para nosotros es un verdadero placer tenerte acá porque entendemos que este tema que tú manejas es un tema que se ha incrementado en estos últimos tiempos, quizás por el tiempo de la pandemia o por las condiciones que estamos experimentando. Así que una de las primeras preguntas que quiero hacerte es eso. Las alergias han existido desde siempre, pero no eran como muy determinadas o quizás podríamos decir que eran pocas cosas las que se podían conectar con una alergia. Ahora hay alergia como de todo. ¿Qué tú nos puedes decir el por qué y qué realmente se puede hacer con las alergias? ¿Cómo las manejamos? En primer lugar, un placer estar compartiendo acá en el programa y me da mucho gusto que vayamos a hablar de este tema. Las alergias, para introducir con una definición para que todo el mundo entienda, no es más que una reacción exagerada a algún elemento, proteína, que es inocuo. ¿Qué significa eso? Que no se supone que haga daño. Sin embargo, en determinadas personas, su sistema inmune reconoce a estos elementos como agresores y monta una respuesta exagerada y ahí es donde se presenta lo que es una reacción alérgica que se puede manifestar a todo nivel: piel, ojos, sistema respiratorio, tracto respiratorio alto y bajo, tracto gastrointestinal, en todos lados. Entonces, y el concepto de alergia, la definición de atopia de alergia, inicia ciertamente en 1904, en la definición como tal,
pero desde antes, desde mucho antes, existían definiciones aisladas de padecimientos alérgicos desde la antigüedad. Ya. Lo que sí es cierto es que en la medida en que la humanidad ha entrado en el proceso de la industrialización Correcto. y la modernidad y el desarrollo, la prevalencia de alergias ha aumentado en todos los aspectos, o sea, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal también. Y eso se debe a múltiples factores, porque para tú ser alérgico, obviamente el paciente viene con una carga genética que necesita y va a necesitar en la mayoría de los casos un estímulo externo, y hay un cúmulo de estímulos externos que van a hacer que esa información genética se exprese en mayor o menor medida. A la forma de nacimiento, por ejemplo, un niño que nazca por cesárea tiene 40 veces más posibilidades de ser alérgico. Ah, sí, Sí, mira, que un niño que no, sí, porque no pasa por el canal cervical, no adquiere la microbiota del canal cervical de la mamá, y por ahí empieza el cuento. O sea, ese niño no empieza a estimular correctamente su sistema inmune al evadir esa vía natural. Luego, la manera en que se han introducido los alimentos sólidos en el niño, en el momento en que se vayan a introducir, la exposición a factores de contaminación ambiental en todos los aspectos, es también, todo eso forma parte, y muchas cosas más, de lo que se conoce como exposoma, que son todos estos factores externos que influencian en la carga genética. Entonces viene la expresión de las alergias. Hay bebés que desde que nacen empiezan a manifestar o por alergia a la proteína de la leche de vaca, que es el primer alimento en el que registramos francamente alergia mediada por IgE, y bebés que desde el primer mes de nacimiento, 2 meses, presentan también dermatitis atópica, eczema, y un 35% de esos bebés van a tener una alergia alimentaria coexistente. No es que la alergia produzca el eczema, sino que van a coexistir. Entonces, en la medida en que ese paciente se vaya exponiendo al alergeno al que eventualmente va a ser alérgico, va a presentar síntomas, porque él se va sensibilizando. El paciente se va sensibilizando a la medida que va teniendo contacto con X alérgenos. Sí. Okay. Y el momento ya en que empieza a presentar síntomas, ya el paciente es alérgico. Ya. Entonces hay que diferenciar muy bien entre lo que es atopia, la capacidad de producir niveles de IgE, que es el anticuerpo que comanda la respuesta alérgica que los médicos, los pediatras, los dermatólogos, los neumólogos les piden a ustedes cuando van por alguna de las afecciones que compartimos en común. Ese es el anticuerpo que comanda esa reacción. Entonces, ¿qué es lo típico? Un paciente que a los 30, a los 40, 50 años hace de repente una reacción, por ejemplo, a la ingesta de camarón, se comió una paella, y cuando van y hacen urticarias, ronchas, o hacen prurido generalizado, o sienten que se está trancando la glotis, o que no pueden respirar, cualquiera de las manifestaciones. Ese paciente, cuando llega a nosotros, lo primero te dice, pero ¿cómo puede ser si toda la vida yo he comido camarón? Eso te iba a decir, porque precisamente mi marido te iba a hacer esa pregunta. Porque yo digo, después de tantos años comiendo de todos los mariscos, y de repente un día, pues ya sale como que alérgico. Él necesitó esos años. ¿Y cómo necesitó todos esos años? Él necesitó exponerse ese tiempo a X cantidad de camarón hasta que su nivel de IgE específica contra camarón fue lo suficiente. Por la cantidad, entonces, que consumió. Y la calidad, o sea, sí, eso es muy variable. Hay personas que te hacen reactividad a la tercera o cuarta exposición, otros se pasan 30 años ingiriendo no solo camarón, puede ser otro alimento. Sí, en este puede caso. ser otro alimento. Pongo el camarón porque es muy frecuente, y es increíblemente el alimento en que el paciente pelea más cuando tú le dices, bueno, no lo puede comer. Que no puede volver a comer. Ellos prefieren que tú le digas que no pueden comer trigo, que es todo, a que tú le digas que no pueden comer camarón. Es muy gracioso. Una de las cosas más que siempre preguntan, ¿no? Es cuando te detectan, ¿no? Que eres alérgico a determinados alimentos o a lo que sea, ¿no? Porque sé que hay por muchas vías.
¿Esto es permanente, doctora? Eso es una muy buena pregunta. Fíjate, la condición del alérgico, el niño atópico, como ya yo mencioné, la atopia y la alergia puede manifestarse desde los primeros meses del nacimiento. Okay. Y hay diferentes categorizaciones, o sea, y hay lo que se llama la marcha atópica, que es, la marcha atópica es el recorrer más o menos predecible y graficado incluso, de un niño que desde temprana edad empieza a manifestar síntomas de alergia a diferentes niveles. Está bastante bien graficado el trayecto y la trayectoria que él puede seguir a lo largo de su vida con las diferentes patologías. Pueden iniciar con dermatitis atópica, que es eczema, aquellos niños que tienen eczema o en las mejillas o en las áreas de flexión, detrás de rodillas, delante de los codos, cuello, cara. Esos niños, como dije, un 35% de ellos también va a ser alérgico a alimentos. Un poquito más adelante, esos niños, y un 50% de los niños con dermatitis atópica antes de los 6 años van a ser asmáticos. Y entonces, ¿por qué, doctora, no hay no sé, un protocolo de que a los niños se le hagan una serie o aparece? No, tú tienes que ir siguiendo al paciente desde que empieza con las primeras manifestaciones. Tienen que esperar porque si tú conoces, si el médico tratante conoce el desarrollo de la marcha atópica, el médico, sobre todo, por ejemplo, el pediatra sabe, desde que ve un niño con dermatitis atópica, ese pediatra debe de saber que después va a venir, que puede venir con mucha probabilidad el asma, la rinitis alérgica, y ya más adelante podrán aparecer otras manifestaciones que son más propias del paciente adulto. En cualquier edad tú puedes debutar con alergia. Eso es algo interesante. Cada vez estamos viendo más personas de tercera edad debutando. Exacto. Debutando con asma, debutando con manifestaciones alérgicas que no se veía antes. Entonces, entre el tipo de comida que estamos consumiendo, la contaminación ambiental es muy importante. Sí. Los hábitos, nosotros antes salíamos al exterior a jugar todo el tiempo. Los niños ahora están encerrados. Si son alérgicos a ácaro de polvo, están el día entero tirados en una cama o un sofá con una laptop respirando ácaro. Entonces, ha cambiado el patrón de vida. Por lo tanto, la aparición de alergias también ha cambiado con los patrones de vida que han cambiado. Exacto. Pues una de las cosas que casi siempre uno escucha, ¿no?, sobre las alergias que tiene muchísima gente cuando empiezan a estornudar sin no ser gripe y dicen, pues eso es alérgico, pero nada, o sea, no hacen ningún tipo no les complica tanto la vida y quizás no van a un especialista. Así es. Cuéntame también cuál es la diferencia entre asma y alergia. ¿Cómo lo identificamos? Qué buena pregunta. Fíjate, con el paciente con rinitis alérgica, que es ese paciente que estornuda, que le pica la nariz, que se congestiona, sobre todo en las noches, que tiene moqueo, que desde niño. Esos pacientes, de manera muy especial, se acostumbran tanto a esa situación que hacen esa situación como una normalidad. Y no es hasta que llegan al especialista que corrige esto, es que se dan cuenta lo mal que estaban. Ya. Porque ellos se acostumbraron. Y peor aún, alguien les dijo, en algún momento, acostumbra. No, algún otro médico le dice, acostúmbrate a vivir con eso, que eso no se controla, no se cura. No, o sea, nosotros, si bien no utilizamos la palabra curación, es la palabra control total de síntomas. Eso sí, claro. ¿Y eso es a través de qué? ¿De medicamentos, doctora? Eso es a través de, en primer lugar, y luego voy a conectar con la pregunta del link, de la relación entre rinitis, asma y alergia. En primer lugar, cuando el paciente va al médico que captura, que recibe a ese paciente por primera vez y cuando llega a nosotros, es escuchar muy bien la historia que nos está contando el paciente. Y cuando el paciente no te da los datos, tú los buscas y los encuentras. Entonces, la historia clínica es vital, escuchar muy bien al paciente. Eso toma un tiempito, pero eso es básico. Necesario. Y luego pasar en los pacientes que lo ameriten realmente, que no son todos, al diagnóstico, luego de tú hacer las analíticas en sangre, pedir los niveles de IgE, sérica y otras cosas más en sangre, luego pasar en los pacientes que lo ameriten
a las pruebas de diagnóstico de alergia en piel, que van a ser el principal método de diagnosticar los agentes etiológicos que puedan estar incidiendo, sobre todo en alergia respiratoria y en muchos casos de alergia alimentaria. Okay. Y luego existen también determinaciones de niveles de IgE sérica específica por sangre que tienen un nivel de certeza en la positividad mucho más bajo, y hay que tener mucho cuidado. No todo positivo en uno de estos reportes, ni siquiera en piel, significa que el paciente es alérgico. Ya. Está sensibilizado, puede ser, pero aún es alérgico si no reacciona. ¿Y cómo se determina? ¿Cuáles son las pruebas alérgicas que te dicen es alérgico a tal cosa? Bueno, las pruebas en piel, los prick test, se colocan los alergenos todos y por punción se hacen esas pruebas, se leen a los 15, 20 minutos, se leen estas reactividades. El nivel de IgE va a hacer que la piel muestre una roncha específica con tamaños específicos y por ahí empezamos. Ya. Hay otras pruebas como las pruebas de provocación, en caso de dermatitis de contacto, las pruebas de parche. Hay muchas cosas que te lo pueden determinar, que nos llevan a los diagnósticos certeros. Entonces, en el caso del asma en particular, cada vez está más definido el papel, el rol de la alergia en la fisiopatología del asma bronquial, o sea, incluso del asma bronquial grave del adulto, que antes se quería excluir el fenómeno alérgico de ella, y no es así. Un 70% de los pacientes con asma tienen rinitis alérgica también. Un 70%. Entonces, los niños, por ejemplo, lo que sí está también muy definido es que mientras más temprano empiece ese asma, más alérgica es. Más alergia hay atrás de ese asma. Entonces nosotros no podemos separar casi nunca la presencia de la rinitis y el asma como una afectación del mismo tracto respiratorio a diferentes niveles. El tracto respiratorio empieza en la nariz, claro, y culmina en el alvéolo, entonces es afectado de igual manera. En zonas del tracto respiratorio que comparten características anatómicas casi idénticas. Entonces reaccionan de la misma manera. Y se llama, de hecho, el concepto vía aérea unida. Entonces tú no puedes pretender, eso es importante, y ahí entra muy bien el alergólogo, tú no puedes pretender controlar totalmente un asma si la nariz no está totalmente controlada. Claro. Y si el paciente además tiene otra manifestación alérgica, dermatitis atópica o cualquier otra manifestación, tú tienes que controlar de manera integral todas esas manifestaciones para que una no te activa a la otra. Entonces, ahí donde entra, ahí está uno de los papeles más importantes del alergólogo. El alergólogo está entrenado para integrar en el tratamiento todas las manifestaciones de la condición alérgica que puede presentar un solo paciente. Entonces, el alergólogo tendrá la responsabilidad de controlar la rinitis, el asma, la dermatitis atópica que puede venir que puede traer un solo paciente. Okay. Entonces, por eso es importante la valoración por un alergólogo entrenado y certificado como tal. ¿Y las alergias se heredan? Sí, la heredabilidad de la atopia. La atopia es la capacidad de producir niveles de IgE elevados y posteriormente producir síntomas. Sí es heredable, sobre todo por línea materna. Si un niño viene con uno de los padres con atopia, en cada embarazo va a tener 65, 62, 65% de posibilidad de ser alérgico. Si ambos padres son alérgicos, ese número se dispara a 82, 84% cada embarazo. Wow. Cada embarazo. Bueno, pues eso era un dato tampoco que desconocía. Pero hay algo que es la intolerancia a la lactosa, que está como de moda. Eso como que no lo oíamos hace muchísimos años. Pero no es una alergia. ¿No es una alergia? ¿Qué es? No. La intolerancia no es alergia. No. El término intolerancia alimentaria, vamos a definirlo muy, muy gráficamente. Imagínense una sombrilla. La intolerancia alimentaria, es una sombrilla. Las sombrillas tienen triángulos. Imagínense entonces que debajo ese techo que se llama intolerancia alimentaria hay diferentes causas de intolerancia. Una de las causas de intolerancia alimentaria es la alergia. Hay otras
causas muy frecuentes de intolerancia alimentaria, que son déficits enzimáticos, por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa, no es una alergia a la leche. Y el error más común que nos llega a nosotros en niños pequeñitos es cambiar un niño que está haciendo una franca manifestaciones de alergia a la proteína de la leche de vaca, le cambian la fórmula por una fórmula sin lactosa, achacando a la lactosa síntomas dermatológicos que no produce. La intolerancia a la lactosa es un déficit de lactasa, que es la enzima que se encarga de romper en pedacitos pequeños y absorbibles a la lactosa, que es el azúcar de la leche de vaca. Entonces, el paciente o por inmadurez intestinal no tiene suficiente lactosa, lo que pasa en el bebé, o a medida que pasa el tiempo, el paciente va perdiendo esa cantidad eficiente de lactasa, y cuando ingiere entonces lactosa a través de la leche o de otros lácteos, obviamente no la tolera y vienen los síntomas como distensión, cólico, diarrea. Y la solución aquí, en el caso de la intolerancia a la lactosa, que no es una alergia, es una intolerancia por déficit de enzimas, es cambiar. Es controlable también. Evitando la lactosa. Ahí sí hay que evitar la lactosa. Ahí, los lácteos, ahí sí. Entonces, ahí sí, entonces cambiamos la dieta, porque eso es un problema que generalmente va a persistir. Hay alergias raras. Y, por ejemplo, una que estuve leyendo es que hay alergia al agua. ¿Eso es verdad? Hay lo que se llama urticaria acuagénica. La urticaria es la aparición de ronchas en todo el cuerpo. Y pueden aparecer de manera aguda o de manera crónica. De manera aguda aparecen de repente y van a perdurar menos de 6 semanas. Generalmente en las agudas conocemos las causas, las determinamos. Generalmente son medicamentos, alimentos, alguna que otra infeccioncilla por ahí. Se detecta, se trata y punto. Un 25% de la población mundial va a presentar por lo menos un evento de urticaria aguda una vez en su vida y punto. Sin embargo, cuando estas ronchas, acompañadas o no de hinchazón, de párpado, de labio, cruzan el umbral de las 6 semanas, ya se llaman urticaria crónica. Dentro del gran grupo de urticarias crónicas existen las urticarias físicas o las urticarias inducibles, que son producidas por el contacto o la exposición a diferentes factores. Son mucho más raras, mucho más raras. Pueden ser urticaria por sol, por calor, por vibración, por presión, por frío. Y la urticaria acuagénica, que es la más rara de todas, son pacientes que al contacto con el agua, se meten en una piscina, se meten a veces en el mar o con la ducha, se enronchan. Afortunadamente son muy raras. Bueno, pero hay algo que no puede quedarse, y a pesar de que tenemos muchísimas preguntas, esta me parece que es muy importante, y es el polvo de Sahara, que todo el mundo está diciendo que se ve afectado con esta presencia del polvo de Sahara que no conocíamos hace muchos años. Sí, las nubes de polvo de Sahara vienen, en efecto, son cargas de polvo, de partículas compuestas que se forman en las tormentas del desierto y cruzan a 6.000, 7.000 millas todo el Atlántico y cubren toda la cuenca del Caribe y pueden llegar a la zona norte de América del Sur, Centroamérica, hasta la costa sur del Golfo de México de Estados Unidos. Este polvo está cargado es la principal fuente de contaminación por polvo mineral que viene del desierto, pero en su trayecto también carga pólenes, virus, bacterias y hongos. Entonces, la cantidad y está compuesta por un montón de minerales, entre ellos sílice, hierro, hay un montón de minerales que contiene este polvo. Cuando este polvo llega, hay 3 tipos de partículas que carga este polvo. Pequeñitas, medianas y un poco más grandes, que se miden y se llaman PM10, PM5, PM2.5. Las partículas de 10 microgramos, que son las más grandes, son las responsables, no son respirables, y esas son las responsables de los síntomas oculares que muchos de nosotros aún no seamos alérgicos, porque el efecto irritativo sucede además del alérgico. Las partículas grandes pueden producir escozor, comezón, síntomas oculares. Las partículas más pequeñas, de mediano tamaño,
entre 10 ppm son micromilímetros y 5 y 0.5 micromilímetros son las que van a afectar más el bronquio, la garganta, la laringe, la tráquea y los bronquios acá. Y son las que van a dificultad de respirar. Exacerbar los episodios de asma en los pacientes asmáticos. Y los no episodios asmáticos. de rinitis en los pacientes riníticos. Pero también hay algo muy importante, y es que las partículas más pequeñas que trae el polvo de Sahara, del que nadie hablaba antes de 2018, No, es verdad. y que el cambio climático está aumentando en frecuencia, en duración y acortando los periodos sin nube de polvo que emigran y llegan a nuestra zona. Las partículas más pequeñitas llegan hasta el final del alvéolo y pasan al torrente sanguíneo, y no solamente producen estos síntomas respiratorios, van más allá y son todavía más peligrosas porque también producen problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Todo eso lo produce el polvo de Sahara. Y no hay forma de evitarlo. Es que no estamos cuidando el planeta como lo tenemos que cuidar. La temperatura sube, las emisiones de tormenta, la producción de tormentas sube, y tenemos más polvo de Sahara cada vez más. Y lo hemos visto muy claramente. Cada vez más los pacientes llegan. Yo comentaba ayer. Y el cielo es completamente lo que estamos gris. viendo efectivamente es la nube cubierta de todas estas partículas, y dependiendo del tamaño de ellas, mientras más pequeñas son las partículas, más lejos van a viajar. Ya. Más fácilmente llegan desde el Sahara a nuestra zona. Entonces, obviamente, están todas estas manifestaciones que de una manera muy interesante son cada vez más manifestables. Los pacientes manifiestan más claramente la relación de sus síntomas con la presencia de nube de polvo de Sahara. Y estamos en la época de mayor cantidad de nubes. Ahora mismo. Nosotros tuvimos la primera nube en febrero, que es anormal, pero en junio y julio son tradicionalmente las épocas de mayor impacto de nube de Sahara, de polvo de Sahara. Bueno, eso no hay forma de uno sencillamente evitarlo. Sí, bueno, cuando sale la alerta, y en eso estamos trabajando nosotros mucho, acabamos de venir incluso de Europa de hablar de este tema, cuando sabemos que viene una nube de polvo de Sahara que los satélites afortunadamente detectan muy bien y nos avisan cuándo llega y cuánto va a durar, el uso de los medicamentos de control y de prevención tiene que ser iniciado antes de que la nube llegue. Para que cuando el paciente se exponga a ella, que es inevitable, el paciente esté controlado y tenga mucho mejor respuesta a ese polvo que vamos a respirar todos. Y una última pregunta, o quisiéramos seguir, pero una última pregunta podría ser, las vacunas, doctora, que hay tanto ahora temor con esto de la pandemia y de todas estas vacunas que se están poniendo. Las personas alérgicas, ¿qué riesgos tienen? Qué buena pregunta y qué bueno que la hizo. Al principio en primer lugar, el milagro de la ciencia de este último decenio ha sido el desarrollo de las vacunas de COVID, si hablamos de ellas. Las vacunas de COVID cambiaron la historia de lo que venía muy mal, iba a ser peor. Al principio, cuando se empezaron a aplicar las vacunas, hubo casos específicos de reacciones alérgicas, y eso hizo que la mala prensa que tuvieron esas escasísimas reacciones hicieron que el mundo entero pensara que porque yo era alérgica, yo no podía ponerme la vacuna. Nada más falso. La prevalencia de reacciones anafilácticas serias a la vacuna de COVID son muy bajas, muy bajas. Incluso un paciente que haya hecho una reacción en la primera dosis ya está muy demostrado y está el protocolo. Puede recibir su segunda, tercera dosis sin reactividad. Obviamente en manos de un alergólogo que conoce el protocolo. Pero, y esto es importante que quede claro, porque aún la necesidad de vacunación existe y estamos viendo cómo el incremento de las nuevas cepas nos está afectando a todos. Y no nos podemos descuidar. Y nos tenemos que poner los refuerzos que necesitamos, y aquellos que no se han vacunado todavía tienen que irse a vacunar. No tengan temor si son riníticos, si son asmáticos, si han tenido urticaria, no tengan temor. La vacuna no tiene un efecto especialmente dañino en los pacientes alérgicos.
Sin embargo, doctora, las personas que se han puesto ya 3 dosis, lo que se está hablando ahora, que una cuarta ya no vendría porque ya hay cepas diferentes, con una tercera dosis está bien. Los grupos que necesitan una cuarta dosis fueron bien definidos, o sea, pacientes mayores de 60 años, pacientes con inmunocompromiso, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con condiciones que los hace muy vulnerables, deben ponerse su cuarta dosis y cerrar ese esquema. Y ya van a venir, este virus vino para quedarse. Ya así como ves. se quedó Así es. la influenza, así está este virus. Lo que pasa es que con este virus, y esto es un misterio, él todavía no nos ha dejado ver todo lo que es capaz de hacer. Y lo que nosotros estamos en la fase de comprender y registrar lo que se llama long COVID, el COVID largo. O sea, este virus, nosotros ahora, apenas la persona con más tiempo de infección por COVID apenas tiene 2 años y 7 meses, porque se infectó en diciembre de 2019. Claro. No se sabe más allá nada más. Nada más. Entonces, nosotros, incluso los especialistas, yo no recuerdo haber tenido que estudiar tanto material por unidad de tiempo como tuvimos que estudiar durante todo el 2020, 2021, porque la cantidad de información que iba saliendo era enorme. Y había que leerla. Claro. Porque no estaba escrita en ningún sitio. Entonces, sí, vacúnense. No tengan temor si son alérgicos, no tengan temor. Y si lo tienen, acudan a un alergólogo entrenado que él se va a encargar de hacer las pruebas que usted amerite para determinar si quizás alguno de los preservativos usted ha reaccionado antes a ellos y buscar la alternativa. Y también es la plataforma vacunal que usted sí puede recibir sin ningún problema. La verdad que yo estoy fascinada. Yo tengo cantidad de preguntas que quisiera hacerle a la doctora, pero nos están indicando que se nos ha agotado el tiempo demasiado rápido. Sí, rapidito. Demasiado rápido, pero yo tengo la esperanza de que la doctora vuelva, porque definitivamente hay muchas cosas que aclarar con relación a este tema tan fascinante, pero al mismo tiempo que le pone la vida un poco complicada a muchas personas que la sufren. Yo quisiera que antes de terminar simplemente me enviaras un mensaje a toda esa gente que a lo mejor tiene un síntoma y no se acaba de decidir a ir a un alergólogo. Sí, las alergias están en incremento, pero la cantidad de información y de ciencia que hay detrás de la patología alérgica es contundente. Y eso ha ayudado a desarrollar medicamentos nuevos, muy eficaces, biológicos, medicamentos biológicos que entran en la raíz del problema. Y definitivamente un paciente con manifestaciones alérgicas, ya sea rinitis, asma, urticaria crónica, dermatitis atópica, puede encontrar el control de sus síntomas de manera muy general. O sea, hay pacientes que tenemos un montón de pacientes que llegan a un 95-100% de control de síntomas, y eso, y acercarse a decir me curé, está medio cerca. difícil. Pero yo sí les recomiendo que acudan a un alergólogo certificado, bien entrenado, y en el Instagram y en las redes de la Sociedad Dominicana de Alergia e Inmunología, los que son. Entonces, ahí pueden encontrar a todos nuestros colegas dispuestos a tratar de manera muy eficiente a estas patologías alérgicas. Y nada, prevenir en alergia es básico. Cuidarse y acudir al médico, al especialista en alergia, que no solamente va a tratar, es importante, no solamente va a tratar los episodios agudos. La meta de nosotros es que no haya episodios agudos a través de los medicamentos de control. Entonces, sí es fácilmente conseguible a través cayendo en las manos de un buen alergólogo. Bueno, yo la verdad es que he quedado fascinada con todas estas buenas informaciones que van a aclarar a muchísima gente. Nosotros, lamentablemente, vamos a tener que hacer un segundo programa con la doctora, pero ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.
Bien, queridos amigos, y ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con las interesantes informaciones de nuestra invitada, la doctora Patricia Latour, destacada especialista en alergia y asma, y con quien compartimos interesantes informaciones relacionadas con este tema que cada vez más afecta a muchísimas personas alrededor del mundo. Les recordamos que este programa estará siendo emitido este sábado por Telesistema Canal 11 a las 6:30 de la tarde y el domingo por GI Televisión Canal 56 de Claro a las 8 de la noche con repetición a las 11 de la noche de ese mismo día y el lunes a las 9 de la noche. Pero también ustedes pueden acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como GI Televisión. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta La Sala de Maribel con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga. Hasta entonces.